En los resultados del Congreso, bueno, sin lugar a duda, los grandes ganadores fueron el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los tres sacaron más de 2 millones de votos y asimismo ocuparon las primeras posiciones tanto en Cámara como en Senado. Los grandes perdedores también, sin duda, fueron Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido de la U, que perdieron una cantidad importante de curules, especialmente en Cámara. El Congreso como tal queda configurado de una manera interesante porque van a darse unos contrapesos en los debates, va a estar bastante balanceado. No se puede decir que vaya a haber unas mayorías arrolladoras ni que pasen proyectos de ley a pupitrazo como lo estábamos viendo en los últimos años. Así que esto favorece al final a la democracia y si bien el Congreso quedó con un tinte más progresista que se puede decir que es algo positivo de la jornada, la relevancia que tienen los partidos tradicionales también va a ser importante y el que sea presidente va a tener que saber cómo manejar estos poderes del legislativo para poder gobernar. Cuatro cosas por destacar. La primera, los resultados del nuevo liberalismo, que hay dos formas de verlo. O la negativa, en el que únicamente podríamos mencionar que obtuvieron una sola curul la Cámara de Representantes. O la positiva, y es que teniendo en cuenta que lleva muy poco tiempo desde que resurgieron como movimiento político, lograron obtener una votación digna y que de manejarse bien a nivel institucional en los próximos meses y años, tienen un potencial interesante para volver a escalar y recuperar un poco el protagonismo que tuvieron en el pasado. Esto lo podremos ver desde ahora si comparamos la votación, por ejemplo, que se obtuvo en Bogotá, que es uno de los lugares históricamente fuertes de este movimiento, en el que ya le ganaron el pulso al Partido Liberal, tanto en Cámara como en Senado, obteniendo más votación, a pesar de no haber llegado al umbral, lo cual pues marca una tendencia interesante y un debate que se va a ir ampliando en los próximos años. Lo segundo sería pensar que si se analiza bien, los resultados del Partido Conservador no son tan sorpresivos como se está comentando. Podríamos encontrar tres elementos que pueden explicar bastante bien la votación que obtuvieron. El primero es que no fue el partido político que se llevó la mayor parte de la sanción social por el pésimo gobierno que hemos tenido. Fue al final Centro Democrático el mayor castigado y merecidamente, pero el Partido Conservador de alguna forma logró pasar de agache y por este lado no se vio realmente afectado. Lo segundo es decir que llegaron a estas elecciones con las maquinarias bastante aceitadas y esto gracias a la generosidad del presidente Iván Duque. Y lo tercero es que para nadie es un secreto que en el ambiente se sentía una tendencia de cambio importante. Se sabía que estas elecciones iban a representar una transformación de fondo para el país en el mapa político y adivinen para qué movimiento ideológico el cambio es una amenaza natural. Así que no es tampoco extraño que las bases conservadoras se hubieran volcado a las urnas para también defender sus intereses ante lo que para ellos es una amenaza. Lo tercero es decir que esa tal renovación del partido de la U nunca llegó como era previsible. Por una parte fueron los que le dieron el aval a Enrique Peñalosa en su candidatura presidencial, y así fue que él entró en el equipo por Colombia y en la consulta sacó muy pocos votos. A nivel de Congreso, terminaron perdiendo 2 curules en Senado y 10 en la Cámara de Representantes. El hecho central es lo ocurrido con Katherine Ibargüen, nuestra medallista olímpica, quien era la cabeza de lista del Senado, que de manera sorpresiva y parece que así ingenua se prestó para este juego de lavada de la fachada del partido, pero resultó quemándose en la lista, obteniendo la posición número 15, recordando que solamente ingresaron los 10 primeros. Pero por otra parte, personajes como John Moisés Besaile, el hermano de Musa Besaile, procesado por parapolítica y por el escándalo del cartel de la toga,
y por ejemplo también miembros del clan de los Géneco y el clan de los Name terminaron ingresando sin ningún problema. Así que esa renovación realmente poco y nada. El movimiento de los comunes, las antiguas FARC, han tenido una influencia muy baja y muy limitada, especialmente en el debate del Congreso, muy distinto a lo que nos quisieron vender en su momento los uribistas en tiempos de plebiscito, cuando hablaban de que se iban a tomar el poder. Hay que decir que por el contrario, la votación que obtuvieron en esta ocasión está por debajo de la votación que obtuvieron hace 4 años. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Senado, en donde obtuvieron 31.000 votos frente a los 52.000 del 2018. Así que hay que decir que empieza a abrirse un interrogante y es qué va a pasar con este partido cuando logren el umbral de votación. Esto sin duda suma un poco a esta crisis que está viviendo el proceso de paz, porque es algo que hay que poner sobre la mesa y tener presente para los próximos 4 años. Por último, en esta sección de análisis del Congreso, vamos a dar una vuelta a estos candidatos que de alguna forma u otra llamaron la atención en su aspiración a ingresar al legislativo, y lo vamos a clasificar en dos partes. Una, los colados, que son estos personajes que de manera sorpresiva lograron ganar una curul en el Congreso, y otra parte que son los quemados, algunos que se esperaba que lograran la votación necesaria para ingresar, pero sorpresivamente no lo hicieron, y otros que son estos de los que nada se esperaba y nada sucedió. Jorge Rodrigo Tovar, el hijo del jefe paramilitar Jorge 40, obtuvo una de las 16 curules de víctimas en el Congreso. Hay que decir que él venía empoderado por el propio Iván Duque cuando fue nombrado como director de la Oficina de Víctimas en el Ministerio del Interior. Lina Martínez, quien es la hija del condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra, parece que es la que se va a quedar finalmente con la curul de la circunscripción de comunidades afrodescendientes. Esto tras verse beneficiada por los escrutinios que se han hecho en los últimos días por la registraduría, en donde le aparecieron unos votos adicionales que hicieron que subiera en la lista y terminara arrebatándole este escaño a Miguel Polo Polo, que actualmente hace parte del grupo de congresistas quemados. Eduardo Pulgar no podrá repetir en el Congreso, esto por la condena y la destitución que tuvo como senador por un caso de corrupción, pero al parecer va a poder legislar en cuerpo ajeno, esto a través de su cuñada y la que va a ser su cuota política, Claudia Pérez, quien logró una de las curules al Senado del Partido Liberal. Clara López logró reencaucharse en el escenario político tras obtener una curul en el Senado por la lista del Pacto Histórico. Recordar que ella salió bastante afectada tras haber sido la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle hace 4 años, y desde entonces se pensaba que ya no iba a volver a presentarse a ningún puesto ni ninguna posición de elección popular. Piedad Córdoba, que es un caso bastante particular, había anunciado en el 2020 que se retiraba de la política, y llamó mucho la atención en ese entonces porque había invitado también a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe a que hicieran lo mismo, argumentando que ellos hacían parte del pasado del país y que en este momento lo único que hacían era polarizar y dividir a la opinión. Pues finalmente parece que cambió ella misma de posición y resultó entrando al Congreso en la lista del Pacto Histórico al Senado, además en medio de una gran controversia y polémica por unas acusaciones muy delicadas que le hicieron y por las que seguramente tendrá que responder en los próximos meses. Sara Castellanos, quien es la hija de la senadora de Cambio Radical Claudia Rodríguez y del ex congresista César Castellanos, ambos pastores y dueños de la Iglesia Cristiana del G12, bastante conocida en Bogotá por su megasede, llegó entre polémicas al Partido Liberal en el 2019 porque aspiraba a elegirse como concejal. En este momento había un problema de inconsistencia, más que todo de carácter ideológico, ya que su visión influenciada por su religión, lo cual es respetable, estaba totalmente en contra de los principios y valores que representa el liberalismo. Aún así,
logró obtener la cabeza de lista y se hizo elegir concejal de Bogotá por el periodo del 2020 al 2023, es decir, el periodo que actualmente está teniendo curso. De repente, a mitad de este periodo, pues ella decide dejar votado el puesto, lo cual es un poco irresponsable con su electorado y con la misma ciudad, y ve una oportunidad para dar el salto al Senado, cosa que intenta y en este momento lo está logrando. No está definido del todo porque está en la posición 15, que es la última curul que tiene el Partido Liberal actualmente, que está en riesgo todavía hasta tanto no se cierren los escrutinios, ya que de lograr el pacto histórico, su curul número 20, pues el que la perdería sería el Partido Liberal y en ese sentido sería Sara Castellanos. Así que ya veremos cómo termina este episodio. También decir que su fórmula a la Cámara de Representantes sí no corrió con la misma suerte y ya hace parte oficial de la lista de quemados, que ya hablaremos de ella. Arturo Char, hermano de Alex Char, el precandidato del equipo por Colombia, que no fue a ningún debate en las consultas presidenciales, miembro, por supuesto, del clan Char de toda la vida, además vinculado también al escándalo de Aida Merlano, logró entrar al Senado sin ningún problema por la lista de Cambio Radical. Y finalmente en esta lista, el actor y presentador Ahmed Escaf, de manera inexplicable le ganó el pulso en la disputa por la Cámara del Atlántico por la lista del Pacto Histórico a el abogado Miguel Ángel del Río. Al final se hizo con la curul, quedó como cabeza de lista y en este momento no se sabe cuál es su gran mérito, así que se espera ver cuál va a ser el talante del actor en el Senado de la República. En esta lista hay de todo un poco. Empezamos con el caso del uribista y joven cabal Miguel Polo Polo, quien el domingo de las elecciones había obtenido la curul por la circunscripción de comunidades afrodescendientes, pero tras los escrutinios y el último reporte del viernes pasado de la registraduría terminó perdiendo esta posición, dejándosela, como ya lo habíamos comentado anteriormente, a Alina Martínez. Clara Sandoval, quien era la fórmula que habíamos comentado previamente de Sara Castellanos a la Cámara, también reconocida líder cristiana, ya había sido también concejal de Bogotá por el partido de la U y había sido la directora del IDEPIBA en la alcaldía de Enrique Peñalosa, llegó en medio de las mismas polémicas al Partido Liberal para estas elecciones, tratando además de quedarse con la cabeza de lista y al final, pues teniendo la misma situación de inconsistencia ideológica con el partido al que pretendía militar, esto se pudo evidenciar especialmente cuando se supo la decisión de la Corte de despenalizar el aborto y como acto de campaña ella y su fórmula Sara Castellanos decidieron radicar un referendo para tratar de reversar esta decisión. Al final obtuvo 30.000 votos, no le alcanzó, se quemó con esta votación, quedó en el segundo lugar de la lista del Partido Liberal en Bogotá. Lo que sí es curioso y un poco paradójico es que estos 30.000 votos fueron fundamentales para que el partido pudiera salvar la única curul que actualmente tiene, que finalmente quedó nuevamente en manos del representante Juan Carlos Lozada. El siguiente caso lo podríamos llamar como una tripleta de quemados del Partido Verde. Estamos hablando de Luis Iván Marulanda, Sandra Liliana Ortiz y Antonio Sanguino, quienes además habían sido los tres precandidatos presidenciales de su partido. Finalmente desistieron y aspiraron a repetir Senado por el mismo Partido Verde, pero al final la votación no les alcanzó y de hecho fue sorpresivamente muy baja. Estamos hablando de 7.000, 17.000 y 37.000 votos respectivamente, con los cuales quedaron definitivamente por fuera y probablemente ni siquiera este reconteo que se plantea con la registraduría les alcanzaría para poder ingresar. Juan Carlos Flores, ex concejal de Bogotá, que gozaba de buen prestigio en esta corporación, decidió aspirar al Senado por la lista del Partido Verde. Al final obtuvo 29.000 votos, pero no le alcanzó. Caso similar un poco al de Mauricio Toro, que con 27.000 votos tampoco alcanzó a quedar en la lista de la Cámara de Representantes del Partido Verde. Recordar que la vez pasada él estuvo como último en la lista y alcanzó a entrar gracias a la amplia votación que sacó Antaras Mocus, pero pues en esta ocasión no alcanzó a ingresar.
Gabriel Santos, el hijo de Pachito Santos, que aspiraba a reelegirse como representante de la Cámara por Bogotá por la lista de Centro Democrático, obtuvo al final 23.000 votos, muy parecido a lo que obtuvo hace 4 años, pero en esta ocasión no le alcanzó, se terminó quemando. Y se podría pensar que al final fue castigado por las bases uribistas puras sangres, porque realmente este es el único candidato que uno podría decir que es sensato en esta lista, y ya sabemos que este no es uno de los atributos que caracteriza a este movimiento político. El hecho de que el movimiento Fuerza Ciudadana no hubiera alcanzado el umbral para obtener curules en el Senado dejó a dos grandes damnificados de los cuales no se hubiera esperado este resultado. Uno fue el profesor Gilberto Tobón Sanín, que por su parte hizo la tarea y sacó 173.000 votos, que de hecho es la cuarta o quinta mayor votación de todo el Congreso. Y por su parte, la sorpresiva votación de Holman Morris, quien en el 2015 fue electo concejal de Bogotá con 25.000 votos y en 2019 fue el candidato oficial de la Colombia Humana en Bogotá, y en ese momento obtuvo 440.000 votos, pero en estas elecciones únicamente obtuvo 9.500 votos, lo cual haría pensar que tras este periodo de trabajo cercano con Gustavo Petro, no logró capitalizar una base sólida propia y todos estos votos de opinión pues se los terminaron llevándolos del pacto histórico. La periodista y presentadora Mabel Lara, quien era la gran apuesta mediática del nuevo liberalismo, tanto así que fue la cabeza de lista al Senado de este movimiento, terminó quemándose al igual que todos sus compañeros al no haber alcanzado el umbral de votación. Por otro lado, Anastasia Rubio Betancourt, la sobrina de Ingrid Betancourt, que en los debates presidenciales nos da cátedra anticorrupción, pero al parecer el nepotismo no es algo que le genere ruido a ella, resultó poniendo a su sobrina a encabezar la lista por Bogotá de la coalición Centro Esperanza. Finalmente obtuvo 22.000 votos y se terminó quemando. El tristemente célebre senador Jonathan Tamayo, mejor conocido como Manguito, en 2018 fue electo senador por la lista de ASI, pero una vez en el Congreso empezó a dar un rumbo ideológico inesperado, tanto así que se considera de alguna forma que traicionó su bancada y terminó acercándose a la bancada de gobierno y especialmente al Centro Democrático. Lo hizo también que al final logró que lo avalaran para ser candidato por esta lista. Finalmente logró 24.000 votos, pero no fueron suficientes y se terminó quemando. Álvaro Hernán Prada, quien actualmente está vinculado al proceso de compra de testigos junto a Álvaro Uribe Vélez, fue otro de los damnificados del corte de curules de Centro Democrático. Obtuvo 23.000 votos, pero no le fueron suficientes para entrar al Senado, así que también se quemó. Está Eduardo Rodríguez, que actualmente es representante de la Cámara por Bogotá. Hace 4 años sacó 104.000 votos y de hecho fue una de las votaciones más altas en el Congreso, asimismo como inesperada. Durante este tiempo ha sido uno de los más grandes defensores de Iván Duque, incluso dentro de su partido. Tanto así que decidió aspirar a ser precandidato presidencial, pero por unos señalamientos de presunta corrupción, el comité de ética de este partido de manera sorpresiva lo consideró lo suficientemente indigno para no darle el aval para ser precandidato presidencial, pero sí lo suficientemente digno para darle el permiso para que aspirara al Senado. Al final terminó sacando 17.000 votos y con esto pues quedó fuera y se quemó. Julio Alberto Elías, el hermano del condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, el ñoño Elías, por poco logra entrar al Senado. Al final aspiró por el partido de la U, quedó en el puesto 12 de la lista, pero obtuvo 55.000 votos, que es algo que no se puede explicar. Luis Alonso Colmenares, padre del fallecido Luis Andrés Colmenares, estaba aspirando al Senado por Cambio Radical. Al final obtuvo 17.000 votos. Curiosamente, su hijo menor, Jorge, que hoy actualmente es concejal de Bogotá por Centro Democrático, había dicho en medios que no iba a acompañar a su padre en su aspiración al Senado, ya que tenían diferencias ideológicas. Vanessa Mendoza, la ex señorita Colombia,
hoy uribista, también aspiró al Senado por Centro Democrático, pero al final sacó 4.000 votos. Caso similar, el de Ana Victoria Beltrán, mejor conocida como Daniela Franco de Padres e Hijos, quien aspiró a la lista a la Cámara del Nuevo Liberalismo y de igual forma sacó 4.000 votos y no logró entrar al Congreso. Juan Carlos Henao, el gran portero, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, aspiraba a la Cámara por Caldas, pero al final obtuvo solamente 9.500 votos y no le alcanzó, terminó quemándose. Jacqueline Rentería, doble medallista olímpica, fue otra de estas figuras que intentó utilizar el partido de la U para lavar la fachada, pero finalmente ella, aspirando a la Cámara del Valle, resultó quemándose con tan solo 2.800 votos. Andrés Mota, quien fue presentador muy reconocido de la emisora Los 40 Principales hace ya más de una década, actualmente aspiraba al Senado por el Centro Democrático. Fue uno de estos famosos que se prestó hace 4 años en la campaña de Iván Duque para posar y defender esto de la economía naranja. Finalmente obtuvo 7.600 votos y no le alcanzó y se terminó quemando. Nicolás Gaviria, quien fue avalado por el partido Colombia Justa Libres para aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá, tristemente famoso por el caso de usted no sabe quién soy yo o yo a usted lo mando al Chocó, aquel video que se hizo viral por una riña con la policía a la salida de un bar, resultó obteniendo tan solo 2.300 votos y por ende se quemó. Y por último, para cerrar con esta lista de quemados al Congreso, no la menos polémica, está Juanita Cataño, candidata a la Cámara del Valle por Cambio Radical, quien se hizo famosa por dos videos particulares, uno en el que salía gritándole a un transeúnte sus opiniones sobre las teorías conspirativas de la izquierda, del comunismo, del castrochavismo, de la Colombia humana endemoniada, y otro video tal vez más delicado en el que haciendo parte de un panel en un debate en una universidad termina agarrándose con los estudiantes siendo completamente irrespetuosa y al final se quemó, obtuvo 11.500 votos, que es realmente un símbolo de que aún en nuestro país este discurso violento que no tiene ninguna idea de fondo encuentra gente que lo respalda. Bueno, con esto llegamos al final de este análisis sobre la jornada electoral que tuvimos. Espero que hayan encontrado útil o interesante alguno de los contenidos que decidí compartir acá. Hay que decir que estamos en un proceso de cambio y como todo proceso de cambio, la resistencia va a ser bastante fuerte. También es cierto que no hay cambio perfecto y en este momento los actores políticos que tenemos son los que son, así que nuestro deber ciudadano es informarnos bien para poder elegir bien. Se vienen tiempos complicados porque va a haber mucha desinformación, va a haber muchas noticias falsas, va a haber muchos discursos con verdades a medias. Así que para esto yo haría tres recomendaciones. Una es que siempre que recibamos información de la fuente que sea, independiente de si está a favor o en contra de nuestras preferencias, tratemos de irnos a la contraparte a ver qué se está diciendo allá, porque al final es la única forma de construirse un criterio lo más objetivo posible y cuando uno empieza a sacar algo o extraer algo de todas estas narrativas, pues va a darse cuenta que en medio de ellas siempre hay algo de verdad. Lo segundo sería también decir que debemos ser muy responsables con la información que recibimos, no olvidar verificar las fuentes, buscar en los medios principales si las noticias son verídicas, si están confirmadas, porque bueno, nos va a llegar esto por todas las redes sociales, por los chats de WhatsApp, por Twitter, por medio de memes y de muchas otras maneras, una cantidad de desinformación que la verdad pues lo único que hace es bajar el nivel del debate y llevar a un plano muy visceral la decisión y no deberíamos volver a caer en esto.
Por último, también complementarlo diciendo que no nos prestemos para compartir este tipo de información cuando la recibimos. O sea, es preferible no compartirla o compartir en este caso el contenido completo cuando tenemos estos famosos fragmentos o estos supuestos titulares de prensa que no están verificados o no son publicados oficialmente en un medio. Así que nosotros también tenemos el poder de frenar estas campañas de desinformación que circulan en redes sociales. Por último, decir que desde Desaprendo Luego Existo seguiremos haciendo análisis y seguimiento a esta coyuntura política y electoral. Probablemente nos centremos un poco más en los debates, en la forma en la que se desenvuelven los candidatos, las propuestas que hacen, cómo las argumentan, cómo contraargumentan las propuestas de los otros, así como las alianzas que terminan de configurarse y también las fórmulas vicepresidenciales que se van a terminar de definir en los próximos días. Eh, También decir que, bueno, la retroalimentación que quieran compartir sobre este primer video, más que bienvenida. Es un formato, bueno, que se está probando y muy seguramente va a ir evolucionando y adaptándose. Eh, Así que nada, nos vemos muy pronto. Nuevamente gracias por haber hecho parte de este primer video y estamos en contacto.